Si mi hija murió hace 20 años, dígame entonces por qué nunca firmé su certificado de defunción. Well, Brown, durante 20 años, Lucía Valdés creyó que había enterrado a su hija sin haber podido verla por última vez, pero una simple revisión de su testamento descubre que la niña nunca fue declarada muerta de la manera que le hicieron creer y que alguien dentro de su propia familia ha protegido una mentira capaz de destruirlo todo. Mientras Lucía comienza a buscar respuestas, una joven desconocida llamada Elena entra por casualidad en su vida, llevando consigo un objeto que ninguna de las dos sabe todavía que las une desde la noche en que fueron separadas. El notario dejó la pluma sobre la mesa con una lentitud que hizo que Lucía levantara la mirada. Frente a ellos, las altas ventanas del despacho dejaban entrar la luz de una mañana limpia sobre Madrid, pero la tranquilidad de aquel lugar había desaparecido de golpe. Lucía había acudido únicamente para modificar algunas disposiciones de su patrimonio personal. A sus 48 años, dirigía una de las empresas hoteleras de mayor crecimiento del país y había aprendido a tratar contratos, cifras y decisiones difíciles sin pestañear. Sin embargo, el hombre que estaba frente a ella no parecía preocupado por ninguna cláusula empresarial. Señora Valdés, antes de continuar, necesito preguntarle algo. Lucía juntó las manos sobre la mesa. Pregunté. El notario giró hacia ella un documento antiguo. Aquí sigue figurando Elena Lucía Montenegro Valdés como beneficiaria principal de una parte de su patrimonio. Lucía sintió un frío inmediato bajo la piel. Mi hija murió al nacer. El hombre tardó unos segundos en responder. Eso consta en las declaraciones familiares que acompañaron los documentos posteriores, pero en este expediente no existe copia de un certificado de defunción firmado por usted. Lucía dejó de respirar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que jurídicamente hay una ausencia documental que nunca fue corregida. Lucía miró el nombre escrito 20 años atrás y su voz salió más baja de lo que esperaba. Si mi hija murió hace 20 años, dígame entonces por qué nunca firmé su certificado de defunción. Parisent. Al otro lado de la puerta entreabierta, Beatriz Montenegro se quedó inmóvil. Había llegado sin avisar para entregar unos papeles relacionados con una propiedad familiar y reconoció la voz de su nuera antes de que la secretaria pudiera anunciarla. Durante unos segundos no se movió. Después apretó el bolso contra el costado y escuchó. Dentro del despacho, Lucía exigía una explicación que el notario no podía ofrecerle. Yo estaba ingresada después del parto. Me dijeron que la niña había fallecido pocas horas después. El notario negó despacio. No puedo afirmar que esa información fuera falsa, solo puedo decirle qué hay en esta carpeta y qué no hay. Lucía pasó las páginas con dedos tensos. Encontró su firma en la inscripción inicial del nacimiento, la de Álvaro, y varias copias posteriores, pero ninguna declaración definitiva sobre la muerte, porque nadie me pidió nunca firmar nada. Quizá otro familiar se ocupó del trámite. Lucía levantó los ojos. No. Si mi hija murió, yo era su madre. El notario guardó silencio. Desde el pasillo, Beatriz dio un paso atrás. La secretaria la vio y sonrió. Señora Montenegro, puede esperar aquí. La señora Valdés terminará pronto. Beatriz respondió con una calma impecable. No será necesario. He recordado otro compromiso. Salió del edificio sin entregar los documentos. Solo cuando la puerta del coche se cerró tras ella, permitió que sus manos empezaran a temblar. Lucía permaneció casi media hora más en el despacho. Cada dato que antes parecía insignificante, adquiría ahora una forma inquietante. Recordaba la habitación blanca del hospital, la debilidad después de un parto complicado, el rostro de Álvaro pálido junto a la cama y a Beatriz, repitiendo que debía descansar. Recordaba haber preguntado por su hija una y otra vez. Primero le dijeron que estaba siendo atendida, después que había sufrido una complicación. Más tarde llegó la frase que había dividido su vida en dos. La niña no había sobrevivido. Lucía nunca vio el cuerpo, nunca asistió a una despedida. Le dijeron que su estado físico no lo permitía y que Álvaro se ocuparía de todo. Durante años había evitado pensar en aquellas horas, porque cada recuerdo terminaba en el mismo abismo. El notario señaló otra página. Hay algo más. 11 años después, usted añadió esta condición. Lucía reconoció su propia firma. Había establecido que, si algún día aparecía una prueba legal de que su hija seguía viva, todos los bienes personales reservados para descendencia directa pasarían a ella. El notario la observó con curiosidad prudente.
¿Por qué incluyó esa cláusula si estaba convencida de que había muerto? Lucía cerró los ojos. Porque nunca estuve completamente convencida. Aquella verdad, pronunciada por primera vez en 20 años, le dolió más que cualquier recuerdo. A varios kilómetros de allí, Elena Ruiz estaba sentada frente a una montaña de carpetas en un pequeño despacho jurídico, cuando su supervisora dejó un expediente sobre su mesa. A sus 20 años, Elena había aprendido a no quejarse de los encargos aburridos, estudiaba derecho, trabajaba algunas horas para pagar sus gastos y aceptaba cada tarea como una oportunidad para avanzar. Necesito que revises estas modificaciones antes de la reunión del jueves, le explicó la abogada. Es una fundación vinculada al Grupo Valdés. Nada especialmente emocionante. Elena abrió la carpeta y leyó el nombre de Lucía. Había visto su rostro en periódicos económicos y alguna entrevista, aunque sabía muy poco sobre su vida privada. Busco inconsistencias, fechas, beneficiarios, anexos sin registrar, lo habitual. Elena asintió y se recogió el cabello. Al hacerlo, una fina pulsera de plata se deslizó por su muñeca. Era el único objeto que conservaba de los primeros días de su vida. La mujer que la había criado en Toledo siempre le había dicho que la pulsera estaba junto a ella. Cuando llegó al centro de acogida, Elena nunca había descubierto quién se la había puesto. Mientras revisaba la primera página del expediente, sus dedos tocaron distraídamente el metal. No podía imaginar que en otro despacho de Madrid, una mujer acababa de pronunciar el nombre que alguien había grabado para ella. Antes de que aprendiera siquiera a abrir los ojos, Lucía llegó esa tarde a la sede de su empresa sin recordar el trayecto desde el despacho del notario. Desde la planta superior del edificio, podía ver las avenidas extendiéndose bajo la luz de Madrid, pero aquella vista que normalmente le daba una sensación de control, ahora parecía pertenecer a otra persona. Su asistente intentó entregarle la agenda del día. Tiene una reunión en 20 minutos y después una llamada con Barcelona. Lucía la interrumpió. Cancélalo todo. 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 Entró en su despacho. Cerró la puerta y abrió una caja fuerte que llevaba años sin tocar. En el fondo había una caja de madera clara. Dentro conservaba 3 fotografías de su embarazo, una tarjeta del hospital y una pequeña caja vacía donde debería haber estado la pulsera de plata que había comprado para su hija. Lucía tomó la tarjeta y leyó de nuevo la fecha. Nunca había reparado en una anotación hecha con tinta azul junto al horario del parto. Era una abreviatura y 2 números. Quizá no significaban nada. Quizá ahora todo parecía importante porque necesitaba desesperadamente que algo lo fuera. Su teléfono vibró. Álvaro. Lucía dudó antes de responder. ¿Dónde estás?, preguntó él. En la oficina. Mi madre dice que esta mañana fuiste al notario. Lucía apretó los dedos alrededor de la tarjeta. Qué rápido se entera tu madre. Hubo un silencio. Lucía. ¿Qué ha ocurrido? Ella respiró despacio. Quiero que vengas. Y quiero que esta vez me contestes sin proteger a nadie. A Mary Sapp. Álvaro llegó 40 minutos después. Conservaba a los 50 años la presencia tranquila que durante mucho tiempo había hecho que Lucía se sintiera segura. Aunque entre ambos quedara ya más historia que intimidad, llevaban años viviendo un matrimonio correcto y distante, unidos por empresas, familia y una herida de la que ninguno sabía hablar. Cuando vio la carpeta abierta sobre la mesa, comprendió que aquella conversación no sería sencilla. Lucía no le pidió que se sentara. ¿Viste el certificado de defunción de Elena? Álvaro palideció apenas. Lucía, no te he preguntado si recuerdas aquella noche, te he preguntado si viste el certificado. Él bajó la mirada. No. La respuesta cayó entre ellos como una piedra. Lucía sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Durante 20 años pensé que tú habías firmado los documentos, porque yo no podía hacerlo. Mi madre dijo que se ocuparía de todo. Lucía soltó una risa breve. Sin, Huma. Claro. Tu madre. Álvaro intentó acercarse, pero ella levantó una mano. ¿Viste a nuestra hija después de que supuestamente muriera? No. ¿Preguntaste por qué? Él tardó demasiado en contestar. Lucía lo entendió, antes de escuchar sus palabras. Me dijeron que era mejor no verla. Ella lo miró fijamente. ¿Y aceptaste? Yo también estaba destrozado. No estoy diciendo que no sufrieras. Estoy preguntando por qué ninguno de los dos vio a nuestra hija muerta. Álvaro se quedó quieto. Por primera vez en 20 años,
Aquella pregunta existía entre ellos. La tensión cambió de forma cuando Lucía colocó delante de él la inscripción original del nacimiento. Hay otra cosa. El nombre de Elena nunca desapareció completamente de mis documentos patrimoniales. Álvaro frunció el ceño. Pensé que lo habías dejado por razones sentimentales. Yo también. Lucía se sentó al fin, cansada de sostenerse. Hace 11 años añadí una condición. Si alguna vez se demostraba que seguía viva, heredaría todo lo que yo hubiera reservado para un descendiente. Álvaro la miró con incredulidad. Nunca me lo dijiste, porque habría sonado como la fantasía de una mujer incapaz de superar una pérdida. Él abrió la boca, pero Lucía continuó. Y porque una parte de mí nunca creyó completamente lo que nos dijeron. Álvaro pasó una mano por el rostro. Entonces ocurrió algo pequeño. Un gesto. Una vacilación que Lucía conocía demasiado bien. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. No vuelvas a hacer eso. ¿Hacer qué? Ocultarme algo mientras finges que me proteges. Álvaro se quedó mirando la ventana. Aquella noche vi a mi madre salir del hospital. El silencio se volvió insoportable. Lucía sintió un latido violento en el pecho. ¿A qué hora? No lo recuerdo exactamente. Inténtalo. Después de medianoche. Estaba sola. Álvaro cerró los ojos un instante. No. Estaba con Teresa Molina. El nombre despertó un recuerdo que Lucía no había pensado en años. Teresa había trabajado para la familia Montenegro durante décadas, primero en la casa de los padres de Álvaro y después como asistente doméstica en La Moraleja. Había desaparecido de sus vidas poco después del nacimiento de Elena. Beatriz dijo entonces que se había marchado para cuidar a una hermana enferma. ¿Por qué nunca me contaste eso? Lucía preguntó tan bajo que Álvaro tuvo que acercarse para escucharla. Porque no pensé que tuviera relación. Y ahora, él no contestó. Lucía se puso de pie. ¿Dónde vive Teresa? No lo sé. Averígualo. Lucía, antes de hacer cualquier cosa, deberíamos hablar con mi madre. Ella lo miró con una dureza que lo obligó a callarse. No. Si Beatriz no tiene nada que esconder, podrá esperar. Si tiene algo que esconder, no pienso darle tiempo para prepararse. Álvaro reconoció en aquella mujer algo que llevaba años sin ver, la versión de Lucía que había construido su propia empresa, cuando todos le aconsejaban descansar, que había aprendido a negociar sin elevar la voz y que no retrocedía cuando tenía una razón verdadera para avanzar. Esto puede hacerte mucho daño, murmuró. Lucía guardó la tarjeta del hospital en su bolso. El daño ya me lo hicieron hace 20 años. Ahora quiero saber quién. Aquella noche, Beatriz cenó sola en la gran casa de La Moraleja. La mesa estaba preparada para una persona, pero ella apenas tocó la comida. Su teléfono permanecía a su lado. Había llamado 3 veces a Álvaro y él no había respondido. A las 10:20, finalmente marcó otro número. Uno que no usaba desde hacía muchos años. La llamada tardó en conectarse. Una voz envejecida respondió al otro lado. Sí. Beatriz cerró los ojos. Teresa. Hubo un silencio tan largo que por un momento creyó que la mujer había colgado. Después, escuchó una respiración temblorosa. Prometió que nunca volvería a llamarme. Beatriz miró hacia las ventanas oscuras. Lucía está haciendo preguntas. La voz de Teresa cambió. Entonces dígale la verdad. No entiendes lo que eso provocaría. Lo entiendo mejor que usted. Beatriz apretó la mandíbula. Necesito saber si conservas algo de aquella noche. Teresa tardó en responder. He conservado demasiadas cosas. La llamada terminó antes de que Beatriz pudiera preguntar más. Por primera vez en décadas, sintió un miedo que no tenía relación con acciones, propiedades ni reputación. Era el miedo a que un acto enterrado durante 20 años hubiera seguido creciendo en silencio, esperando el momento exacto para regresar. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano al despacho jurídico y continuó revisando los documentos de la Fundación Valdés. Había encontrado una discrepancia menor en una lista de beneficiarios históricos y decidió compararla con una escritura antigua. Al pasar las páginas, apareció una cláusula incluida años atrás por Lucía. Elena leyó una vez, después otra. El documento hablaba de una descendiente llamada Elena Lucía Montenegro Valdés y de los derechos que conservaría si algún día pudiera acreditarse que seguía con vida. Elena sintió una extraña presión en el pecho. El nombre Elena no era raro. Podía ser una coincidencia. Todo podía serlo. Sin embargo, algo la hizo girar la pulsera de plata alrededor de su muñeca.
Había examinado aquel objeto cientos de veces desde niña. En la cara exterior no había ninguna inscripción, solo pequeñas marcas producidas por el tiempo. Por impulso, buscó una lupa entre los materiales del despacho y observó el interior, donde una línea oscura siempre le había parecido un simple arañazo. Bajo el cristal descubrió una diminuta figura grabada en el metal, una estrella. Elena permaneció inmóvil. No sabía que, 20 años antes, Lucía Valdés había pedido a un joyero de Valencia exactamente ese grabado para la hija, que esperaba abrazar al despertar. Elena pasó casi toda la mañana intentando convencerse de que aquella estrella grabada en la pulsera no significaba nada. Cerró la lupa, volvió a colocar los documentos en orden y siguió trabajando, pero cada vez que encontraba el nombre de Elena Lucía Montenegro Valdés en los papeles de la fundación, sentía una incomodidad difícil de explicar. A media mañana, su supervisora apareció junto a su mesa con el teléfono en la mano. Cambio de planes. La señora Valdés quiere revisar personalmente algunas modificaciones del fondo y vendrá esta tarde. Elena levantó la vista. Aquí. No, nosotros iremos a su sede. La noticia debería haberle resultado irrelevante, pero le produjo una tensión inmediata. La abogada dejó una carpeta delante de ella. Quiero que vengas conmigo. Tú has revisado estos expedientes y probablemente puedas responder más rápido que yo a algunas preguntas. Elena dudó. Solo soy una estudiante. Hoy serás una estudiante que conoce mejor estos documentos que la mayoría de los socios del despacho. Cuando su supervisora se alejó, Elena volvió a mirar el nombre impreso en la página. Elena Lucía. Su propio nombre era simplemente Elena. Nunca le habían dado un segundo nombre. La mujer que la había criado le había dicho que el centro de acogida la registró así porque no encontraron documentación fiable junto a ella. Durante años, Elena había aceptado aquella explicación sin exigir más. Por primera vez empezó a preguntarse cuánto de su historia conocía realmente Lucía. Mientras tanto, había dormido menos de 2 horas. A primera hora de la mañana ya estaba en su despacho, rodeada de copias del archivo del hospital, documentos notariales y fotografías antiguas. Había llamado a 2 personas que trabajaban con ella desde hacía años y había pedido algo muy concreto: localizar a Teresa Molina, sin involucrar todavía a la familia Montenegro. También había solicitado una copia completa de todos los papeles relacionados con el nacimiento de Elena. No quería acusar a nadie. Todavía no. Necesitaba hechos. Álvaro llegó sin anunciarse poco antes del mediodía y encontró a Lucía de pie junto a la ventana. Mi madre dice que no entiende por qué estás removiendo esto. Lucía no se volvió. Me sorprende que ya lo sepa. Fuiste al notario. Te vio allí. Eso no explica por qué sabe que estoy buscando a Teresa. Álvaro guardó silencio. Lucía se giró entonces. ¿Se lo dijiste?, me preguntó. ¿Y tú respondiste? Él exhaló lentamente. Lucía, creo que debemos tener cuidado. Estás construyendo una posibilidad a partir de documentos incompletos. No estoy construyendo nada. Estoy comprobando lo que nunca comprobamos. Álvaro se acercó a la mesa y vio una fotografía de Lucía embarazada. Si esto termina siendo un error, volverás a pasar por todo. Ella sostuvo su mirada. ¿Y si no es un error? Álvaro, nuestra hija ha pasado 20 años creyendo que nadie la quiso buscar. Aquella frase lo dejó sin respuesta. El encuentro con Elena se produjo aquella misma tarde en una sala de reuniones acristalada del edificio Valdés. Lucía entró acompañada por su directora financiera y tardó apenas unos segundos en fijarse en la joven sentada al fondo de la mesa. No fue una revelación inmediata ni una certeza inexplicable. Fue algo mucho más pequeño. Elena levantó la cabeza y Lucía sintió una familiaridad que no pudo situar. Tal vez eran los ojos oscuros, la manera de inclinar ligeramente el rostro al escuchar, o la expresión seria que recordaba vagamente de Álvaro cuando era joven. Lucía se obligó a apartar aquella impresión. Buenas tardes, dijo, tomando asiento. La supervisora de Elena hizo las presentaciones. Cuando llegó el turno de la joven, Lucía oyó su nombre y sintió que algo se tensaba dentro de ella. Elena Ruiz. La joven extendió la mano. Encantada. Lucía la estrechó. Igualmente. El contacto duró menos de 2 segundos. Pero Elena tuvo la extraña sensación de que aquella mujer la observaba con demasiada atención. La reunión comenzó con asuntos técnicos sobre la fundación, fechas y modificaciones antiguas.
Elena explicó una discrepancia en los registros, y Lucía escuchó con cuidado. La joven era precisa, tranquila y no buscaba impresionar a nadie. Cuando terminó, Lucía preguntó, «¿Hace mucho que trabaja con estos documentos?» Elena negó. «Solo unos días». «Los conoce bien. Me gusta comprobar las cosas antes de dar una respuesta». La frase provocó en Lucía una sonrisa triste. «Es una buena costumbre». Landau. Durante una pausa, Elena se levantó para recoger unas copias, y la manga de su chaqueta se deslizó ligeramente. Lucía vio la pulsera. Su corazón reaccionó antes que su razón. Era fina, de plata envejecida, con un cierre pequeño, que reconoció de inmediato, porque había pasado horas escogiendo aquel diseño 20 años atrás. Sin embargo, existían miles de pulseras parecidas. Lucía no podía convertir cada coincidencia en una prueba. «Esa pulsera es bonita», dijo, intentando mantener la voz estable. Elena miró su muñeca. «Es vieja. Un regalo familiar». La pregunta hizo que Elena sonriera de una manera breve y un poco incómoda. «No exactamente. La llevaba conmigo cuando llegué al centro de acogida». Lucía sintió que el ruido de la sala desaparecía. «¿Centro de acogida?» «Sí. Me dejaron allí cuando era un bebé». Elena respondió con naturalidad, como quien ha contado la misma historia demasiadas veces. Lucía apoyó una mano en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio. «Lo siento, no tiene que sentirlo. Ni siquiera recuerdo aquella época». Elena volvió a ordenar las hojas. «La mujer que me crió decía que quizá la pulsera perteneció a mi madre. Nunca lo supimos». Lucía estuvo a punto de preguntar dónde había sido abandonada, quién la encontró, qué fecha figuraba en sus documentos, pero se contuvo. No quería asustarla. «Espero que algún día pueda saberlo», dijo. Elena bajó la mirada hacia la pulsera. «Durante mucho tiempo pensé que no me importaba. Últimamente ya no estoy tan segura». «Hadesei». La puerta se abrió en ese momento, y Beatriz Montenegro entró sin esperar a que nadie la invitara. Había insistido en hablar con Lucía personalmente y utilizó una vieja relación con uno de los miembros del consejo para acceder al edificio. Su expresión estaba preparada para la confrontación, pero cambió por completo cuando vio a Elena. Se detuvo en mitad de la sala. Elena levantó la vista y observó a aquella mujer elegante, de cabello, perfectamente arreglado y espalda recta, que la miraba como si hubiera visto a alguien muerto. Lucía lo notó. «Beatriz». La mujer tardó demasiado en responder. «No sabía que tenías una reunión». Lucía se acercó un paso. «¿Conoces a esta joven?» Beatriz recuperó el control. «Por supuesto que no». Elena frunció ligeramente el ceño. La supervisora comenzó a recoger documentos, incómoda por la tensión. Beatriz volvió a mirar a Elena. No era solo el parecido con Lucía, eran los ojos de Álvaro, pero también la forma de la mandíbula de su propio marido cuando era joven. Durante 20 años había logrado convencerse de que aquello pertenecía al pasado. Ver a Elena frente a ella destruyó esa ilusión en un instante. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Elena Ruiz». Beatriz apretó los labios. «¿De dónde eres?». Lucía intervino. «No está aquí para responder un interrogatorio». «Elena». «Sin embargo», contestó, «crecí en Toledo». Beatriz perdió el color del rostro. Lucía ya no necesitaba ninguna otra reacción para comprender que su suegra sabía algo. Cuando la reunión terminó, Lucía pidió a Elena que se quedara unos minutos. La joven aceptó con cierta desconfianza. «Perdone si mi suegra la ha incomodado». Elena se encogió de hombros. Parecía sorprendida de verme. «Sí». Lucía decidió no mentirle, pero tampoco podía contarle una sospecha que todavía no podía demostrar. «Hay algunos asuntos familiares relacionados con estos documentos. Nada de esto es responsabilidad suya». Elena recogió su carpeta y la pulsera volvió a deslizarse sobre su muñeca. Lucía la miró otra vez. «¿Sabe en qué centro la dejaron?». Elena dudó antes de contestar. «Sí, estaba cerca de Toledo. Ya no funciona con el mismo nombre. ¿Y sabe qué día llegó allí?». «El 17 de septiembre». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elena había nacido la madrugada del 17 de septiembre. Durante unos segundos no pudo decir nada. La joven la observó preocupada. «¿Se encuentra bien?». Lucía asintió demasiado rápido. «Sí, solo ha sido un día largo». Elena dio un paso hacia la puerta, pero Lucía volvió a hablar. «Señorita Ruiz». Elena se giró. Sí, Lucía quiso pedirle que se quedara, que le mostrara la pulsera,
que respondiera todas las preguntas que llevaba 20 años acumulando. En cambio, dijo solamente, «Gracias por su trabajo». Elena sonrió con educación. «De nada». Cuando la puerta se cerró, Lucía se sentó y se llevó una mano a la boca. Por primera vez desde que había comenzado la investigación, tuvo miedo de tener razón. Beatriz esperaba a Lucía en el aparcamiento subterráneo. «Tenemos que hablar». Lucía siguió caminando hacia su coche. «No consigo. Esa chica no es asunto tuyo». Lucía se detuvo. «No te he dicho que lo sea». El silencio de Beatriz fue suficiente. Lucía giró lentamente hacia ella. «Acabas de cometer un error. No sé de qué hablas. Yo nunca te dije que sospechara que Elena podía estar relacionada conmigo». Beatriz mantuvo el rostro impasible, pero sus dedos apretaron el asa del bolso. «Estás obsesionada con una tragedia antigua, y cualquier muchacha de 20 años te parecerá tu hija. Curioso, a ti también te impresionó verla, porque apareció en una reunión familiar delicada». Lucía negó. «No era una reunión familiar hasta que tú entraste». Beatriz bajó la voz. «Escúchame. Hay puertas que deberían permanecer cerradas. Eso suena menos a consejo y más a amenaza. Lo digo por tu bien». Lucía dio un paso hacia ella. «Hace 20 años todos hicieron cosas por mi bien. Me sedaron por mi bien. No me dejaron ver a mi hija por mi bien. Organizaron todo sin mí por mi bien. Ya estoy cansada de que vuestro bien siempre necesite mi silencio». Beatriz sostuvo su mirada. «Si sigues buscando, puedes perder más de lo que crees». Lucía respondió sin levantar la voz. «Entonces, será mejor que empieces a pensar qué puedes perder tú». West Devon, esa noche. Álvaro llegó al apartamento de Lucía, después de recibir varios mensajes sin respuesta. Ella estaba sentada en el salón con una hoja delante. «La encontré», dijo antes de que él preguntara nada. Álvaro se quedó quieto. «¿A quién?» «A Teresa». Lucía deslizó la hoja hacia él. Habían localizado una dirección en las afueras de Toledo, vinculada a una mujer de su edad, y con el mismo nombre completo. «Voy mañana». Álvaro miró el papel. «Voy contigo». «No». «Lucía, no quiero que tu madre sepa que la hemos localizado. No pienso decírselo». Ella lo miró durante varios segundos. «Ya lo has hecho demasiadas veces». Álvaro recibió la frase sin defenderse. Se sentó frente a ella. «También necesito contarte algo». Lucía esperó. «Después de aquella noche, guardé un recibo de taxi. No sé por qué. Quizá porque algo me parecía raro». «¿Qué taxi?» «El que mi madre pidió desde el hospital». Lucía frunció el ceño. «Dijiste que la viste salir con Teresa». «Sí». «Pensé que iban juntas a casa. Pero días después encontré el recibo entre unos papeles que mi madre dejó en el coche». Sacó del bolsillo una fotografía tomada con el teléfono. El recibo estaba viejo, pero todavía se distinguía un destino. No era La Moraleja. Era una calle cercana a la antigua carretera de Toledo. Lucía levantó lentamente la mirada. «Lo guardaste 20 años». Álvaro asintió. «¿Y nunca preguntaste?» Él no intentó justificarse. «No». Lucía apartó la vista. Aquella respuesta era más dolorosa que cualquier excusa. Mientras ellos hablaban, Elena había regresado a su pequeño apartamento. Dejó las llaves sobre la mesa. Se quitó la chaqueta y volvió a pensar en Lucía. Había algo extraño en la forma en que aquella mujer la había mirado después de preguntar por el centro de acogida. Elena abrió una caja de cartón que guardaba en un armario. Allí conservaba documentos antiguos, cartas de la mujer que la había criado y una fotografía tomada cuando tenía unos meses. En el reverso había una anotación que nunca había comprendido, una fecha y 2 iniciales. Sacó también la pulsera. Con la lupa que había comprado de camino a casa, observó de nuevo la estrella interior. Esta vez descubrió algo junto al pequeño grabado. Eran letras diminutas, casi borradas por el tiempo. 2. L. Elena sintió que el corazón se aceleraba. Se levantó y abrió el ordenador. Buscó el nombre completo que había leído aquella mañana en la cláusula de la fundación, Elena Lucía Montenegro Valdés. Después buscó la fecha de nacimiento registrada en algunos documentos históricos vinculados a la familia, 17 de septiembre. Elena apartó las manos del teclado. La coincidencia era demasiado exacta. Podía existir una explicación sencilla, pero por primera vez no quiso aceptarla sin comprobarla. Marcó el número de la mujer que la había criado. Cuando oyó su voz al otro lado, Elena no saludó. «Necesito que me digas exactamente cómo llegué al centro aquella noche». La mujer guardó silencio. Elena apretó el teléfono. «Y esta vez necesito toda la verdad». W.
La mujer que había criado a Elena tardó tanto en responder que el silencio empezó a parecer una confesión. Se llamaba Carmen Ruiz y vivía todavía en Toledo. En el mismo piso modesto donde Elena había pasado buena parte de su infancia. «No sé qué estás buscando», dijo finalmente. Elena se apoyó contra la mesa de la cocina y apretó la pulsera dentro de la mano. «Busco saber quién decidió que mi vida debía empezar con una mentira». Carmen respiró hondo. «Yo nunca te mentí sobre quererte, no he preguntado eso». La dureza de su propia voz sorprendió a Elena, pero no retrocedió. «Me dijiste que me encontraron a las puertas del centro». Fue así. Al otro lado de la línea volvió a surgir una pausa. «Te encontraron cerca, no exactamente en la puerta». «¿Quién te contó eso?». Carmen murmuró algo que Elena no entendió. «Repítelo». «Una mujer llamada Teresa Molina». Elena sintió que el nombre le resultaba familiar, aunque no sabía de dónde. Carmen continuó antes de que pudiera preguntar. «Teresa trabajaba como voluntaria algunas tardes. Aquella madrugada llegó muy alterada con una niña envuelta en una manta. Dijo que no podía explicar de dónde venía, pero que la pequeña necesitaba desaparecer de la vida de unas personas poderosas». Elena cerró los ojos. «Desaparecer», eso dijo. «¿Y tú nunca pensaste que mi madre podía estar buscándome?». La voz de Carmen se quebró. «Lo pensé muchas veces, pero Teresa insistía en que si alguien preguntaba, podíamos ponerte en peligro». Elena miró el nombre completo de Lucía todavía abierto en la pantalla del ordenador. «Mañana voy a Toledo. Quiero que estés allí cuando hablemos». «I do know». Lucía salió de Madrid antes de las 7 de la mañana. No había dormido, pero el cansancio parecía pequeño frente a la necesidad de llegar hasta Teresa antes de que Beatriz pudiera intervenir. Álvaro insistió en acompañarla y, aunque ella había querido negarse, finalmente aceptó con una condición. «Si intentas detenerme para proteger a tu madre, volverás solo». Álvaro no discutió. Durante buena parte del trayecto hacia Toledo, apenas hablaron. La tensión entre ellos era demasiado antigua para desaparecer en un viaje de 1 hora. Lucía observaba el paisaje desde la ventanilla mientras reconstruía mentalmente la noche del parto. Cada recuerdo tenía ahora una segunda interpretación. Beatriz insistiendo en controlar quién entraba en la habitación, Teresa desapareciendo durante varias horas, Álvaro evitando mirar a su madre cuando Lucía preguntaba por la niña. «Quiero saber una cosa», dijo de pronto. «¿Cuándo empezaste a sospechar?». Álvaro tardó en contestar. «No sé si sospechar es la palabra». El recibo de taxi no lo guardó un hombre que no sospechaba nada. Él apretó las manos sobre el volante. «Vi a mi madre regresar al hospital casi al amanecer. Teresa ya no estaba con ella. Cuando pregunté dónde había ido, me dijo que Teresa había tenido una emergencia familiar». Lucía volvió el rostro hacia él. «¿Y luego encontraste el recibo?». «Sí». «¿Por qué lo guardaste?». Álvaro dejó escapar el aire. «Porque durante unos días pensé en investigar, después te vi completamente destrozada, y mi madre me dijo que seguir preguntando solo te haría más daño». Lucía sonrió sin alegría. «Siempre la misma frase, todo por mi bien». Álvaro bajó la mirada un instante. «Fui cobarde». Aquella admisión no reparó nada, pero fue la primera vez que Lucía lo oyó nombrar su error, sin esconderlo detrás de una excusa. La casa de Teresa estaba en una calle tranquila a las afueras de Toledo, lejos del lujo de la familia Montenegro. Cuando Lucía llamó al timbre, una mujer de más de 60 años abrió la puerta y perdió el color al reconocerla. «Señora Lucía, hace 20 años que nadie me llama así». Teresa miró a Álvaro detrás de ella y pareció considerar la posibilidad de cerrar. Lucía colocó una mano contra la puerta. «No he venido a amenazarte. He venido a preguntarte dónde está mi hija». Teresa dejó de respirar por un instante. No dijo que la niña estuviera muerta. No preguntó de qué hablaba. Simplemente bajó los ojos. Ese gesto bastó. Lucía sintió un dolor tan fuerte que tuvo que sujetarse al marco. Álvaro dio un paso hacia ella, pero Lucía lo apartó con el brazo. «Dímelo». Teresa comenzó a llorar. «Yo no quería hacerlo». «¿Hacer qué?». «Su madre me dijo que la niña debía salir del hospital». Álvaro cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Lucía, en cambio, permaneció inmóvil. «Quiero cada detalle». Teresa los hizo pasar. Sobre una mesa pequeña había fotografías familiares, una taza de café y una caja metálica antigua. «La señora Beatriz decía que usted estaba muy enferma, que la niña no sobreviviría mucho y que toda la situación destruiría a Álvaro, pero después me dijo algo distinto.
Me dijo que la pequeña debía desaparecer antes de que usted despertara y empezara a hacer preguntas. Lucía sintió que las uñas se clavaban en sus propias palmas. Mi hija estaba sana. Teresa negó despacio. Había nacido débil, pero respiraba. Estaba viva. 65. El mundo de Lucía se detuvo en aquella frase. Durante 20 años había imaginado a su hija muriendo lejos de sus brazos. Había culpado a su cuerpo, al destino, a la medicina, a Dios y hasta a sí misma. Ahora descubría que, mientras ella lloraba una muerte, su hija había estado respirando en algún lugar. ¿A dónde la llevaste?, preguntó. Teresa se secó las lágrimas. Primero a una pensión cercana. Yo no podía dejarla en la calle. Pasé horas pensando qué hacer. Beatriz había sido muy clara. Me dio dinero y me dijo que llevara a la niña lejos de Madrid. Álvaro la interrumpió con voz ronca. Mi madre te pagó. Teresa asintió. Sí. Él se levantó bruscamente, pero Lucía lo detuvo con una mirada. Déjala terminar. Teresa abrió la caja metálica. Dentro había un sobre amarillento, una fotografía y un pequeño recibo. Yo conocía un centro cerca de Toledo. Hacía voluntariado allí. Una mujer llamada Carmen trabajaba con niños que después iban a familias de acogida. Le pedí que cuidara de la pequeña. Lucía tomó la fotografía. Era borrosa y estaba tomada desde cierta distancia, pero mostraba a un bebé envuelto en una manta blanca. En la muñeca se distinguía un brillo. La pulsera. Lucía llevó la foto a su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste después? Teresa sollozó. Tuve miedo. Beatriz me amenazó. Dijo que destruiría a mi familia y que usted jamás creería a una empleada contra los Montenegro. Luego me fui. Pasaron los años. Cada año parecía más difícil regresar. Lucía levantó los ojos. El miedo explica por qué callaste. No convierte ese silencio en algo inocente. Wellville. Casi al mismo tiempo, Elena llegaba a Toledo para enfrentarse con Carmen. La mujer la recibió con los ojos hinchados y una carpeta preparada sobre la mesa del comedor. Elena no se sentó. Quiero la verdad completa. Carmen asintió. Te la debo. Sacó una fotografía de Elena con apenas unos meses. Una copia de los primeros documentos de acogida y una nota escrita a mano. Teresa dejó esto. Elena leyó una frase breve. La niña debía conservar la pulsera, porque era lo único que podía unirla algún día con su origen. Debajo aparecían 2 iniciales y una fecha. Elena levantó la mirada. Entonces sabías que alguien quería que pudiera ser encontrada. Sabía que Teresa lo quería. No sabía quién era tu familia. Y nunca preguntaste. Carmen apretó los labios. Sí pregunté. Ella dejó de venir al centro poco después. Elena caminó hasta la ventana. Se sentía traicionada, pero también comprendía que la mujer que tenía delante no había sido quien la abandonó. Carmen la había criado desde los 4 años, había trabajado en 2 empleos para pagar sus estudios y había estado junto a ella en cada enfermedad, cada examen y cada derrota. Lucía Valdés tiene una hija desaparecida que nació el mismo día que yo, dijo Elena. Carmen palideció. Lucía Valdés. ¿La conoces? No, pero escuché ese apellido una vez. Elena se giró. ¿Cuándo? Carmen cerró los ojos intentando recordar. Teresa dijo Montenegro. Dijo que si alguien preguntaba por una niña de los Montenegro, yo debía negar haberla visto. Elena sintió que todas las coincidencias comenzaban a unirse de una manera que ya no podía ignorar. Cuando Lucía abandonó la casa de Teresa, llevaba consigo copias de los documentos y la promesa de que la mujer declararía lo ocurrido si era necesario. Álvaro caminó detrás de ella sin atreverse a acercarse demasiado. Al llegar al coche, Lucía se volvió de repente. Tu madre robó a nuestra hija. Él no respondió. Quiero oírte decirlo. Álvaro tragó saliva. Mi madre se llevó a nuestra hija. Y tú viste suficientes cosas para hacer preguntas. ¿Sí? Lucía sintió que las lágrimas le ardían, pero se negó a permitir que la conversación terminara únicamente en su dolor. No voy a dejar que conviertas esto en una tragedia, donde tú también fuiste solo una víctima. No sabías exactamente lo que hizo, pero decidiste no saber. Álvaro recibió cada palabra sin apartar la mirada. Tienes razón. Esa respuesta llega 20 años tarde. Lo sé. Lucía abrió la puerta del coche, pero él habló antes de que entrara. No espero que me perdones. Ella lo miró. Por primera vez parecía un hombre sin el escudo de su apellido ni de su posición. Bien, porque todavía no sé si podré hacerlo. Álvaro asintió. Pero voy a ayudarte a encontrar a Elena, aunque después no quieras volver a verme.
Lucía cerró los ojos un instante. Esa era la primera decisión correcta que le veía tomar en mucho tiempo. Pero todavía no bastaba. El encuentro que ninguno de ellos había planeado ocurrió una hora después. Lucía y Álvaro habían decidido pasar por el antiguo centro de acogida antes de regresar a Madrid. El edificio había cambiado de función y ahora albergaba una pequeña asociación social. Mientras Lucía hablaba con una empleada sobre los archivos antiguos, la puerta se abrió y Elena entró acompañada por Carmen. Las 4 miradas se cruzaron. Elena reconoció inmediatamente a Lucía. Carmen vio a Teresa, que había aceptado acercarse hasta allí para confirmar un antiguo registro, y se quedó paralizada. Lucía comprendió que todas las piezas acababan de entrar en la misma habitación. Elena miró primero a Carmen y después a Teresa. «Usted es la mujer que me trajo aquí». Teresa asintió con lágrimas. «Sí». Elena apretó la mandíbula. «¿Quién era mi madre?». Teresa miró a Lucía. No hizo falta pronunciar el nombre. Elena siguió aquella mirada y sintió un vacío en el estómago. Lucía dio un paso hacia ella. «Elena». La joven retrocedió. «No». Lucía se detuvo inmediatamente. «No voy a acercarme si no quieres». «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde hoy tengo pruebas de que alguien sacó a mi hija del hospital. Desde ayer sospecho que puedes ser tú». Elena miró la pulsera en su muñeca. «¿Y por qué debería creerte? Eres una mujer con dinero, abogados y una familia capaz de hacer desaparecer a una niña. Tal vez ahora queréis recuperarla porque os conviene». Lucía recibió la acusación sin defenderse. «Tienes derecho a pensar eso». Teresa, incapaz de soportar más, habló. Ella no sabía nada. Elena se volvió. «Usted tampoco tiene derecho a decirme qué sabía». «Tienes razón», respondió Teresa, «pero fui yo quien te sacó de aquel hospital». Lucía estaba inconsciente. «Beatriz Montenegro me ordenó llevarte lejos». Álvaro cerró los ojos al escuchar el nombre de su madre pronunciado. Delante de Elena, la joven lo miró. «¿Y usted quién es?». La pregunta fue casi cruel por su sencillez. Álvaro tardó demasiado en responder. «Soy Álvaro Montenegro». Elena entendió antes de que él pudiera continuar. «Mi padre». Él asintió. «Sí». Elena soltó una risa breve. Incrédula. «Qué conveniente. 2 padres aparecen en el mismo día después de 20 años». Lucía dio un paso, pero volvió a detenerse. «No hemos venido a reclamarte». «Entonces, ¿qué quieren?». «Saber la verdad y darte la oportunidad de decidir qué hacer con ella». Elena miró a Lucía durante varios segundos. Había algo en aquella respuesta que no encajaba con la imagen de una mujer poderosa intentando controlar la situación. Sin embargo, el dolor era demasiado reciente para dejar espacio a la confianza. «Yo ya tenía una vida antes de que ustedes aparecieran». Lucía asintió. «Y nadie tiene derecho a quitártela». Leibrovay. La confirmación definitiva llegó de una forma más íntima que cualquier documento. Elena levantó la muñeca. «¿Reconoces esto?». Lucía se quedó inmóvil. «Sí». «¿Cómo puedes demostrarlo?». Lucía respiró con dificultad. «Dentro hay una estrella». Elena no reaccionó. «Eso puede haberlo visto alguien». Lucía continuó. «Junto a la estrella están las letras E y L. La primera es por Elena, la segunda por Lucía. Yo elegí tu nombre antes de saber si eras niño o niña y pedí que grabaran la estrella porque mi padre solía decirme que ninguna noche estaba completamente oscura mientras quedara una». Elena sintió que sus defensas empezaban a romperse, pero todavía negó con la cabeza. «No es suficiente». «No», respondió Lucía, «no lo es. Haremos una prueba, revisaremos registros, lo que tú quieras. No tienes que creerme hoy». Aquellas palabras hicieron más daño que una insistencia. Elena había imaginado muchas veces encontrar a su madre biológica. En algunas fantasías, aquella mujer lloraba y la abrazaba. En otras, la rechazaba. Nunca había imaginado a una desconocida, mirándola con un amor contenido, como si tuviera miedo de tocarla y perderla otra vez. Elena bajó lentamente la mano. «No me llames, hija». Lucía sintió que algo se partía dentro de ella. Aún así respondió. «No lo haré hasta que tú quieras». The Psalm. Regresaron a Madrid por separado. Elena pidió tiempo antes de cualquier prueba, y Lucía respetó su decisión. Aunque cada kilómetro que las separaba le resultaba insoportable, esa noche, Álvaro fue directamente a la casa de Beatriz. Su madre lo esperaba en el salón, todavía vestida con la elegancia impecable que siempre había usado como armadura. «¿Has ido a Toledo?», dijo.
Álvaro cerró la puerta detrás de él. La encontramos. Beatriz no preguntó a quién. Entonces Teresa habló. Sí, ella se sentó lentamente. No sabes cómo eran las cosas entonces. Álvaro la miró como nunca antes se había permitido hacerlo. Robaste a mi hija. Salvé a esta familia. Era una recién nacida. Era una niña enferma. Lucía estaba al borde de la muerte y el grupo atravesaba su peor crisis. Todo dependía de que tú mantuvieras el control. Álvaro sintió náuseas. Así justificas lo que hiciste. Beatriz levantó la voz por primera vez. Tu padre había muerto, dejándome una empresa al borde del colapso. Yo pasé años evitando que los socios nos despedazaran. Tú eras el único heredero capaz de sostener el apellido. Lucía ya estaba obsesionada con esa niña, y yo sabía que si la pequeña sobrevivía con problemas, tú abandonarías todo. Álvaro la miró horrorizado. Entonces no lo hiciste por la niña, ni por Lucía. Lo hiciste porque tenías miedo de perder el control. Beatriz guardó silencio, y en ese silencio, por fin, Álvaro entendió quién había sido su madre durante todos aquellos años. Mientras tanto, Elena regresó a su apartamento y colocó la pulsera sobre la mesa. Carmen se había quedado en Toledo. Por primera vez en mucho tiempo, Elena estaba completamente sola con su historia. Abrió el expediente de la Fundación Valdés y volvió a leer la cláusula que había encontrado. Si se demostraba que Elena Lucía Montenegro Valdés seguía viva, sería beneficiaria directa de una parte esencial del patrimonio personal de Lucía. Aquello debería haberle provocado curiosidad, quizá incluso alivio. En cambio, sintió miedo. Si aceptaba siquiera investigar su identidad, la prensa podía convertirla en una heredera aparecida de la nada. La familia Montenegro podía acusarla de buscar dinero, y Lucía podía descubrir que había idealizado durante 20 años a una hija que ya no existía. Elena tomó el teléfono cuando apareció un mensaje de Lucía. Solo decía que no la llamaría, ni intentaría verla, hasta que Elena lo pidiera, y que cualquier decisión sobre las pruebas sería únicamente suya. Elena leyó el mensaje 3 veces. Después abrió la caja con sus documentos y sacó la fotografía de cuando era bebé. Observó su propia cara diminuta, la manta blanca y la pulsera de plata. Por primera vez no vio a una niña abandonada. Vio una niña que quizá había sido robada, y esa diferencia cambió todo. Elena tardó 4 días en responder al mensaje de Lucía. Durante ese tiempo continuó trabajando, asistió a clases y fingió que su vida seguía obedeciendo las mismas reglas de siempre, aunque cada mañana despertaba con la certeza de que ya no sabía quién era. Finalmente escribió una frase breve. Acepto hacer la prueba, pero quiero que todo sea privado. Lucía respondió menos de 1 minuto después. Como tú decidas. No hubo súplicas, preguntas ni intentos de acercamiento, y aquella prudencia desconcertó a Elena más que cualquier demostración emocional. La prueba se realizó en una clínica privada de Madrid, elegida por una abogada independiente, propuesta por Elena. Lucía aceptó sin condiciones. Álvaro también entregó su muestra. Aunque Elena evitó encontrarse con él, cuando la enfermera terminó, Lucía salió al pasillo y vio a Elena frente a una ventana. Durante unos segundos pensó en acercarse, pero recordó su promesa. Fue Elena quien habló primero. Si el resultado confirma que soy su hija, nada cambiará de inmediato. Lucía sintió dolor, pero asintió. Lo sé. No voy a mudarme a su casa. No voy a usar su apellido. No quiero periodistas. ¿De acuerdo? Elena se volvió hacia ella. Siempre acepta todo tan fácilmente. Lucía sostuvo su mirada. No. Pero llevo 20 años deseando poder decidir algo sobre tu vida. Ahora que por fin puedo, la primera decisión que quiero respetar es la tuya. Beatriz no esperó a conocer el resultado. 2 días después convocó a Álvaro en la antigua casa familiar y le presentó una estrategia preparada por sus asesores. Quería declarar públicamente que Elena era una joven oportunista que había accedido a documentos privados relacionados con la Fundación Valdés y había construido una historia conveniente alrededor de ellos. Álvaro escuchó hasta que su madre pronunció la palabra fraude. Entonces cerró la carpeta. No vas a hacer nada. Beatriz lo miró con frialdad. Si esperamos, esa muchacha controlará una fortuna y nuestra familia será destrozada en los periódicos. Esa muchacha es mi hija. Aún no hay resultado. Tú no necesitas ningún resultado. Sabes perfectamente quién es.
Beatriz se levantó. Precisamente porque lo sé, tengo que proteger lo que queda. Álvaro negó lentamente. No estás protegiendo nada. Estás intentando salvarte. Su madre endureció el gesto. ¿Y tú qué harás? Entregarás el apellido Montenegro a alguien que ha crecido fuera de esta familia y no entiende nuestras obligaciones. Álvaro la observó con una tristeza que Beatriz nunca había visto en él. Ese es exactamente el problema. ¿Crees que un apellido importa más que una persona? Beatriz guardó silencio. Álvaro empujó la carpeta hacia ella. Si publicas una sola acusación contra Elena, seré yo quien explique quién ordenó sacarla del hospital. Aquella amenaza no fue dicha con rabia. Precisamente por eso Beatriz comprendió que su hijo ya no obedecería. El resultado llegó un viernes por la mañana. Lucía estaba en su despacho cuando recibió el aviso de la abogada independiente. Elena había pedido que los tres estuvieran presentes para abrir el documento al mismo tiempo. Se reunieron en una sala sencilla. Lejos de las oficinas de las empresas familiares, Elena llegó primero. Álvaro se sentó a cierta distancia, y Lucía ocupó la silla frente a ella. Ninguno habló mientras la abogada abría el sobre. El análisis establece una relación biológica, materna y paterna compatible con filiación directa. La frase fue formal, breve y suficiente para destruir 20 años de mentira. Lucía cerró los ojos. Había imaginado aquel momento desde que vio la pulsera, pero la realidad no se parecía a ninguna fantasía. No corrió hacia Elena, no lloró en sus brazos. Se quedó sentada mientras las lágrimas descendían en silencio por su rostro. Álvaro inclinó la cabeza y se cubrió los ojos con una mano. Elena permaneció completamente quieta. Entonces es verdad, murmuró. La abogada asintió. Lucía respiró con dificultad. Sí. Elena levantó la mirada. Soy su hija. Lucía tardó en responder porque temía que la voz la traicionara. Sí. Elena miró a Álvaro, y también la suya. Él asintió. Sí. Pero ninguno de los dos me encontró durante 20 años. Álvaro recibió la frase como merecía. No. Lucía añadió suavemente. Yo no sabía que estabas viva. Elena apretó los labios. Lo sé. Eso es lo que hace todo más difícil. Dersaua. La segunda revelación llegó aquella misma tarde, y Elena la recibió mucho peor que la primera. La abogada explicó que la confirmación de su identidad activaba automáticamente varias disposiciones patrimoniales creadas por Lucía 11 años atrás. Lucía había reservado acciones de su grupo empresarial, propiedades personales y derechos económicos para cualquier descendiente directo cuya filiación pudiera acreditarse. Como Elena era su única hija, se convertía en la única beneficiaria prevista para esa parte del patrimonio. Elena dejó el documento sobre la mesa. No lo quiero. La abogada pareció sorprendida. No necesita decidir nada hoy. No necesito tiempo. Elena miró a Lucía. No he hecho una prueba para convertirme en heredera. Lo sé. Entonces elimine mi nombre. Lucía negó. No puedo hacerlo como si estos 20 años no hubieran existido. Elena se puso de pie. ¿Quiere comprar mi perdón? Lucía también se levantó, pero no se acercó. No. Parece exactamente eso. Ese dinero estaba destinado a mi hija mucho antes de que yo supiera dónde estabas. No es un premio por volver ni un precio por llamarme madre. Elena respiraba cada vez más rápido. No quiero que nadie diga que aparecí por dinero. Lucía comprendió entonces el verdadero miedo de la joven. Si renuncias porque realmente no lo quieres, respetaré tu decisión. Pero si renuncias porque tienes miedo de lo que diga mi familia, entonces Beatriz seguirá decidiendo sobre tu vida, como lo hizo cuando naciste. Elena quedó inmóvil. La frase no era una orden. Era una verdad que no había querido mirar. La noticia no tardó en filtrarse. Aunque no fue Lucía quien la difundió, un periódico económico publicó que una posible descendiente desconocida podía alterar el futuro patrimonial del grupo Valdés. No mencionó inicialmente el nombre de Elena, pero bastaron unas horas para que varios periodistas empezaran a llamar al despacho donde trabajaba. Su supervisora la llevó a una oficina interior. No tienes que hablar con nadie. Elena miró su teléfono lleno de mensajes de números desconocidos. ¿Cómo saben dónde trabajo? La respuesta llegó cuando recibió un correo anónimo con documentos que intentaban demostrar que ella había accedido a información reservada antes de presentarse ante Lucía. Era una narrativa cuidadosamente construida para hacerla parecer una oportunista. Elena sintió rabia. En vez de llamar a Lucía, comenzó a revisar los metadatos
y la secuencia de los documentos junto a su supervisora descubrieron que algunos archivos habían sido modificados después de su primera reunión con Lucía. Alguien estaba fabricando una historia. Cuando finalmente llamó, no preguntó quién podía haberlo hecho. Quiero saber quién tuvo acceso a estos documentos. Lucía respondió con calma. Estoy revisándolo. No quiero que sus abogados hagan desaparecer el problema. No lo harán. Quiero verlo yo. Lucía guardó silencio un instante. Entonces ven mañana. Revisaremos todo juntas. Por primera vez desde que conocía la verdad, Elena aceptó entrar voluntariamente en el mundo de Lucía, no como una hija perdida, sino como una mujer dispuesta a defenderse. La investigación interna reveló algo inesperado. Beatriz no había enviado directamente los documentos, había pedido a un antiguo asesor de la familia que reuniera información comprometedora sobre Elena, convencida de que encontraría alguna irregularidad. El hombre, temiendo perder la relación con los Montenegro, había ido más lejos y alterado fechas para hacer parecer que Elena conocía la cláusula hereditaria antes de acercarse a Lucía. Cuando Lucía obtuvo las pruebas, Álvaro quiso denunciarlas inmediatamente y exponer a su madre. Elena lo detuvo. No. Él la miró sorprendido. Intentó destruir tu reputación. Y si respondemos publicando todo ahora, mi vida se convertirá en un espectáculo. Lucía observó a la joven y reconoció una fuerza que no procedía ni de los Valdés ni de los Montenegro, sino de los años que Elena había vivido construyéndose sola. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Elena colocó los documentos sobre la mesa. Quiero que el asesor rectifique públicamente las fechas y admita que los archivos fueron manipulados. Nada más. Álvaro frunció el ceño. Mi madre quedará fuera. Elena lo miró con dureza. No estoy protegiéndola. Estoy protegiéndome a mí. No quiero pasar los próximos 10 años siendo la niña robada de una familia rica. Lucía sintió orgullo, pero evitó decirlo. Elena todavía no necesitaba admiración materna. Necesitaba espacio. Entonces lo haremos así, respondió. Esa misma tarde, el asesor aceptó rectificar para evitar consecuencias legales mayores. La historia de la oportunista comenzó a derrumbarse antes de consolidarse. Beatriz apareció en la oficina de Lucía al día siguiente. No pidió permiso. Entró con el rostro endurecido y encontró algo que no esperaba. Elena estaba allí, sentada al otro lado de la mesa, revisando documentos. Durante unos segundos, las 3 mujeres permanecieron en silencio. Beatriz fue la primera en hablar. Así que ya has decidido ocupar tu lugar. Elena cerró lentamente la carpeta. No sé cuál es mi lugar. Parece que lo estás descubriendo muy rápido. Lucía se levantó. No empieces. Pero Elena hizo un gesto para detenerla. Quiero escucharla. Beatriz la miró directamente. Has tenido una vida fuera de esta familia. Ahora apareces, y en cuestión de días, tienes acceso a acciones, propiedades y decisiones que otros han construido durante décadas. Elena no apartó los ojos. Yo no aparecí. Usted hizo que desapareciera. Beatriz perdió por un instante la compostura. No sabes lo que ocurrió. Sé que nací viva. Sé que mi madre estaba inconsciente. Sé que usted pagó a una mujer para sacarme del hospital. Intentaba evitar una tragedia mayor. Elena se levantó. Para usted, yo era la tragedia. Beatriz abrió la boca. Pero Elena continuó. No necesito odiarla. Eso sería darle demasiado espacio en mi vida. Pero tampoco voy a renunciar a nada solo para demostrarle que soy mejor persona. Durante 20 años, usted decidió qué podía tener, dónde podía crecer y quién podía conocerme. Se acabó. Darliu, Lucía observó a su hija sin intervenir. Aquel era el momento que durante años habría imaginado resolviendo por ella, pero comprendió que proteger a Elena significaba precisamente permitirle defenderse. Beatriz miró entonces a Lucía. ¿Vas a dejar que una desconocida desmantele todo lo que hemos construido? Lucía respondió con una serenidad casi fría. No es una desconocida, y mi patrimonio no te pertenece. Estás actuando por culpa. Durante mucho tiempo actué por miedo. Eso se terminó. Beatriz señaló a Elena. No sabe dirigir tus empresas. Tampoco tiene que hacerlo. Lucía se acercó a la mesa. Mi testamento no obliga a Elena a convertirse en mí. Puede vender, conservar, delegar o renunciar a lo que reciba. Su herencia no es una cadena. Elena miró a Lucía con sorpresa. Aquella era la primera vez que comprendía que la mujer no estaba intentando convertirla en una sucesora perfecta,
Beatriz negó con desprecio. Entonces tirarás décadas de trabajo por una culpa sentimental. Lucía sostuvo su mirada. No. Lo que casi destruyó nuestra familia fue creer que las personas existían para proteger el patrimonio. Yo no pienso repetir tu error. We know. Aquella noche, Elena pidió hablar con Lucía a solas. Se encontraron en el apartamento de barrio de Salamanca, no en una oficina. Lucía preparó café y dejó que Elena eligiera dónde sentarse. Durante varios minutos ninguna dijo nada. Finalmente Elena habló. Quiero aceptar la herencia. Lucía no sonrió. Sabía que cualquier gesto de celebración podía parecer una victoria que Elena no quería concederle. De acuerdo, pero quiero cambiar algunas cosas. Son tuyas cuando legalmente corresponda. Elena jugueteó con la pulsera. Quiero que una parte importante vaya a un fondo para jóvenes que salen del sistema de acogida, gente que cumple 18 años y de repente tiene que arreglárselas sola. Lucía sintió un nudo en la garganta. Me parece una buena decisión. Elena la observó. No lo hago por usted. Lo sé. Ni por la familia Montenegro. También lo sé. Elena guardó silencio. Después miró alrededor del apartamento y vio una fotografía antigua de Lucía embarazada. De verdad conservó cosas mías durante 20 años. Lucía señaló una pequeña caja de madera. No tenía muchas. Elena se acercó y la abrió. Dentro estaba el estuche vacío de la pulsera. Lo sostuvo entre las manos. Entonces este era el lugar. ¿Sí? Elena sacó su pulsera y la colocó dentro. Encajaba perfectamente. Lucía tuvo que mirar hacia otro lado para contener las lágrimas. Elena volvió a cerrar la caja, pero no se marchó inmediatamente. Hay algo que todavía no entiendo. Lucía esperó. Si durante tantos años sospechó que yo podía estar viva, ¿por qué no buscó más? Era la pregunta que Lucía más temía, porque fui cobarde de otra manera. Elena frunció ligeramente el ceño. Cobarde. Al principio estaba demasiado enferma y destrozada. Después empecé a encontrar pequeñas cosas que no encajaban. Pero cada vez que pensaba en investigar, todos me decían que estaba convirtiendo el duelo en obsesión. Llegó un momento en que yo también empecé a creerlo. Construí empresas. Trabajé. Seguí adelante y me convencí de que buscarte era negarme a aceptar la realidad. Elena bajó la vista. Lucía continuó. No quiero que me perdones esa parte. Solo quiero que sepas que jamás dejé de preguntarme dónde habría terminado tu vida si las cosas hubieran sido distintas. Elena tocó el borde de la caja. Mi vida no fue mala. Me alegro. Carmen me quiso. Entonces le debo más de lo que podré pagarle nunca. Elena levantó la mirada. Había esperado celos, resentimiento o la necesidad de ocupar el lugar de Carmen. No encontró nada de eso. Solo gratitud. Aquella respuesta abrió una pequeña grieta en el muro que todavía mantenía entre ambas. Antes de marcharse, Elena se detuvo junto a la puerta. Todavía no puedo llamarla mamá. Lucía asintió. No tienes que hacerlo, pero tampoco quiero seguir llamándola señora Valdés. Una sonrisa tembló apenas en los labios de Lucía. Lucía está bien. Elena abrió la puerta y después se volvió. Buenas noches. Lucía. Buenas noches. Elena. Cuando la puerta se cerró, Lucía permaneció inmóvil durante varios segundos. No había obtenido el abrazo que durante 20 años había imaginado ni la palabra que deseaba escuchar. Sin embargo, por primera vez, no sintió que su hija se alejaba. Elena había elegido entrar, mirar su pasado y salir por voluntad propia. Esa libertad era precisamente lo que Beatriz le había robado al nacer. Devolvérsela era la única forma verdadera de empezar a ser su madre en la casa de la Moraleja. Beatriz recibió aquella misma noche la notificación de que el antiguo asesor había rectificado públicamente y entregado los registros originales. Su intento de desacreditar a Elena había fracasado, pero eso no era lo que más la inquietaba. Álvaro había comunicado al consejo familiar que renunciaría temporalmente a varias responsabilidades ejecutivas mientras se revisaban decisiones históricas vinculadas a su madre. Lucía había rechazado cualquier negociación destinada a modificar el derecho hereditario de Elena, y Elena, la niña a la que Beatriz había expulsado de la familia, creyendo que desaparecería para siempre, había decidido aceptar aquello que legalmente le correspondía sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Beatriz se sentó sola ante la misma mesa donde durante décadas había tomado decisiones por todos. Por primera vez comprendió
que estaba perdiendo algo que ningún abogado podía devolverle, la autoridad moral con la que había gobernado a su hijo, su apellido y su familia. Había pasado 20 años protegiendo un legado. Ahora ese legado estaba en manos de la única persona a la que había intentado borrar. Beatriz pidió ver a Lucía 3 días después, pero esta vez no utilizó contactos, no apareció sin aviso y no exigió que nadie le abriera una puerta. Envió un mensaje breve diciendo que estaba dispuesta a contar todo lo que había ocurrido la noche del nacimiento de Elena. Lucía aceptó con una condición. Elena decidiría si quería estar presente. La joven tardó varias horas en responder y finalmente dijo que sí. Se reunieron en la antigua casa de La Moraleja, en el mismo salón donde Beatriz había gobernado durante décadas cada conversación familiar. Álvaro llegó antes que ellas, pero permaneció apartado. Cuando Elena entró junto a Lucía, Beatriz la observó durante unos segundos, sin saber cómo recibir a la nieta a la que había condenado a crecer lejos de todos. «No voy a pedirte que me perdones», comenzó. Elena se sentó frente a ella. «Eso es bueno, porque no he venido para perdonarla». Beatriz bajó la mirada. Lucía no intervino. Por primera vez, la mujer que había decidido el destino de todos debía hablar sin poder controlar la reacción de nadie. Cuando naciste, el grupo Montenegro estaba cerca de perder varios negocios importantes. Álvaro acababa de asumir responsabilidades que no estaba preparado para sostener. Lucía había sufrido un parto complicado. Los médicos dijeron que eras pequeña y que necesitabas cuidados. Elena apretó los dedos. Y usted decidió que yo era un problema. Beatriz levantó los ojos. Decidí que todo podía derrumbarse. No es lo mismo, respondió Elena. Usted decidió que su miedo valía más que mi vida. Dapper One. Beatriz tardó mucho en continuar. Confesó que había ordenado a Teresa sacar a la niña durante las horas en que Lucía todavía estaba sedada. Había utilizado el caos de cambios de turno, familiares, entrando y saliendo, y documentos pendientes para hacer creer a todos que la recién nacida había sufrido una complicación irreversible. No había creado una conspiración perfecta, había aprovechado una situación confusa, el poder de su apellido, y el hecho de que nadie imaginaba que una abuela pudiera hacer algo semejante. Pensé que Teresa la dejaría con una familia lejos de Madrid y que todo terminaría allí, dijo. Elena la miró con incredulidad. Habla de mí como si hubiera sido una maleta. Beatriz cerró los ojos. Lo sé. No lo sabe. Yo crecí preguntándome por qué nadie me había querido. Cada cumpleaños me preguntaba si alguna mujer recordaría ese día. Cuando los otros niños hablaban de parecerse a sus padres, yo miraba mi cara y no sabía de dónde venía. Usted tuvo 20 años para levantarse una mañana y decir que se había equivocado. Beatriz dejó caer las manos sobre el regazo. Cada año que pasaba lo hacía más difícil. Elena negó lentamente. No. Cada año que pasaba lo hacía más necesario. Lucía sintió cómo aquella frase atravesaba también su propia culpa. Ella no había conocido la verdad, pero comprendía demasiado bien el mecanismo del silencio. Cuanto más tiempo se evita una herida, más imposible parece tocarla. Beatriz, sin embargo, había elegido activamente ese silencio y ahora debía vivir con lo que había construido. Álvaro habló después de varios minutos. Voy a dejar la presidencia ejecutiva de Montenegro. Beatriz levantó la cabeza bruscamente. No te estoy pidiendo permiso. Lucía lo miró con sorpresa. Aunque él ya había insinuado que renunciaría temporalmente, esta vez era definitivo. El consejo nombrará a otra persona. Yo conservaré solo las responsabilidades necesarias durante la transición. Beatriz se levantó. Tu padre construyó esa empresa para ti. Álvaro también se puso de pie. Y tú usaste esa idea para justificar cada cosa que hiciste. Ya no pienso seguir viviendo como si proteger el apellido estuviera por encima de proteger a las personas. Ella abrió la boca, pero él continuó. No abandono el trabajo para castigarte, ni para que Lucía me perdone. Lo hago porque llevo toda mi vida confundiendo obediencia con responsabilidad. Lucía sintió que aquellas palabras eran la primera señal real de cambio en él. No anulaban 20 años de silencio. No devolvían la infancia de Elena, pero tenían un precio verdadero. Álvaro estaba renunciando al lugar que había usado durante décadas para evitar enfrentarse a sí mismo. Elena lo observó sin emoción visible. Eso es entre usted y su familia, dijo. Álvaro asintió. Lo sé. Ella sostuvo su mirada.
Y no espere que porque haya hecho algo correcto, ahora yo olvide todo lo anterior. No lo espero. La respuesta pareció sorprenderla. Álvaro continuó con calma. Si algún día quieres conocerme, estaré disponible. Si no quieres, también tendré que aceptarlo. Elena no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Lucía pudo haber convertido la confesión de Beatriz en un escándalo nacional. Sus abogados le explicaron que existían vías para exigir responsabilidades y que la manipulación posterior de información podía generar consecuencias adicionales. También había periodistas dispuestos a pagar por cualquier detalle. Sin embargo, antes de tomar una decisión habló con Elena. No voy a decidir esto sin ti. Estaban sentadas en una pequeña cafetería de Madrid, lejos de las oficinas y de cualquier símbolo de poder. Elena removió lentamente su café. ¿Qué quiere hacer usted? Lucía respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere que todo el mundo sepa lo que hizo. Otra parte sabe que exponerte también te convertiría para siempre en la protagonista de algo que no elegiste. Elena permaneció pensativa. Quiero que quede constancia legal de la verdad. Quiero que Teresa declare y que los documentos sean corregidos. Quiero que nadie pueda volver a decir que inventé esta historia. Lucía asintió. Se puede hacer. Pero no quiero una rueda de prensa. No quiero fotografías de mí entrando y saliendo de tribunales. No quiero que mi vida se convierta en entretenimiento. Lucía sonrió apenas. Entonces no ocurrirá. Elena la observó. No quiere vengarse. Lucía miró hacia la calle. Durante unos días pensé que sí. Después comprendí que si destruyo todo alrededor para sentir que gané, Beatriz seguirá determinando cómo vivo, solo que de otra manera. Elena dejó la cucharilla. Eso suena difícil. Lo es, y puede hacerlo. Lucía tardó un instante. Estoy aprendiendo. Aquella respuesta provocó en Elena una sonrisa pequeña. La primera que Lucía recibió de ella sin reservas. Las semanas siguientes no repararon mágicamente la relación entre madre e hija. Hubo días en que Elena respondía a los mensajes de Lucía y otros en que necesitaba distancia. Algunas conversaciones terminaban bien y otras habrían preguntas que ninguna sabía contestar. Elena quiso conocer detalles de su nacimiento, pero se negó a escuchar historias idealizadas sobre la vida que habría tenido si hubiera crecido con los Valdés. No quiero imaginar otra Elena, explicó. Yo soy esta. Lucía comprendió. Visitó a Carmen en Toledo. En lugar de intentar competir con ella, le dio las gracias. Carmen lloró al contarle la primera vez que Elena llamó mamá a alguien. Su miedo a dormir sola cuando era pequeña y la obsesión que tenía con los libros desde niña. Lucía escuchó cada historia con una mezcla de alegría y dolor. Usted estuvo donde yo no pude estar, dijo. Carmen negó suavemente. Yo estuve porque la quise. Eso no significa que usted eligiera faltar. Las dos mujeres entendieron que amar a Elena no exigía expulsar a la otra. Cuando Elena supo que se habían visto, se mostró incómoda al principio. Después preguntó qué habían hablado. Lucía respondió, de ti, casi todo bueno. Elena soltó una risa. Entonces Carmen ha mentido bastante. Fue una frase sencilla, pero ambas terminaron riendo. Lucía descubrió que la intimidad no regresaba mediante grandes confesiones, sino a través de esos momentos pequeños en los que Elena dejaba de verla como una desconocida peligrosa. El patrimonio se resolvió meses después. Elena aceptó la condición de heredera, pero rechazó cualquier cargo automático dentro de las empresas de Lucía, conservó una parte de las acciones, delegó su gestión profesional y pidió que una porción de los ingresos se destinara a crear una fundación para jóvenes que salían del sistema de protección sin recursos suficientes para empezar una vida independiente. No quiero fundar algo solo para poner mi nombre en una placa, explicó durante una reunión. Quiero becas de estudios, asesoramiento jurídico, vivienda temporal y apoyo para encontrar trabajo. Lucía la escuchó sin interrumpir. Entonces necesitarás gente que conozca el problema de verdad. Elena asintió. Ya he hablado con varias asociaciones. Álvaro ofreció financiar parte del proyecto personalmente. Elena aceptó solo después de dejar claro que aquel dinero no le compraría una relación. No quiero comprar nada, respondió él. Quizá por primera vez estoy intentando dar algo sin exigir un resultado. Elena aceptó la aportación. Beatriz, mientras tanto, dejó de participar en los órganos de decisión familiares y se retiró de la vida pública. No terminó en prisión ni perdió cada propiedad. Su castigo fue distinto y quizá más profundo. Nadie volvió a confiar ciegamente en su criterio.
La familia que durante décadas había obedecido sus decisiones comenzó a tomar las propias. Beatriz conservó una casa enorme y un apellido importante, pero perdió aquello que más había intentado: controlar la autoridad sobre la vida de los demás. El día de la inauguración de la fundación llegó casi un año después del primer encuentro entre Elena y Lucía. No hubo una gran gala ni una alfombra roja. Elena había pedido un acto pequeño en un edificio rehabilitado de Madrid, donde funcionarían las oficinas, las salas de orientación y varios espacios destinados a jóvenes. Carmen estaba en primera fila. Teresa también acudió, aunque permaneció discretamente al fondo. Álvaro llegó solo y se sentó lejos de Lucía. La relación entre ambos había cambiado de una manera que ninguno quiso forzar. Habían iniciado una separación amistosa meses antes, no porque se odiaran, sino porque Lucía comprendió que recuperar a Elena no significaba recuperar automáticamente el matrimonio que existía antes de perderla. Álvaro aceptó aquella decisión sin intentar convertir su arrepentimiento en una obligación para ella. A veces hablaban, a veces compartían información sobre Elena. Había afecto y dolor y una posibilidad lejana de reconstruir algún tipo de vínculo, pero ninguno quiso ponerle un nombre antes de tiempo. Cuando Elena subió al pequeño escenario, no habló de herencias ni de apellidos. Durante mucho tiempo, creí que empezar sola significaba que una persona tenía que hacerlo todo sola. Dijo: ahora sé que independencia no significa ausencia de vínculos. Significa poder elegir cuáles merecen quedarse. Lucía bajó la mirada para ocultar las lágrimas. Después del acto, Elena encontró a Beatriz esperando fuera. Nadie la había invitado, pero tampoco había intentado entrar. La anciana parecía más pequeña sin el séquito, los asesores y la seguridad de que una orden suya bastaba para modificar una habitación. Solo quería verte, dijo. Elena permaneció a cierta distancia. Ya me ha visto. Beatriz asintió. He sabido lo de la fundación. Sí. ¿Has hecho algo bueno con el dinero? Elena negó. No necesito que apruebe lo que hago. Beatriz bajó los ojos. Lo sé. Por un instante pareció buscar una frase capaz de arreglar 20 años y comprendió que no existía. Lo siento. Elena guardó silencio. No había necesidad de castigarla ni de consolarla. Tal vez algún día pueda escucharla sin pensar en aquella noche, respondió finalmente. Pero ese día no es hoy. Beatriz asintió. Lo entiendo. Elena se volvió para entrar, pero se detuvo. Una cosa más. Si alguna vez quiere demostrar que realmente se arrepiente, no me envíe regalos ni cartas. Empiece por aceptar que no tiene derecho a decidir cuándo debo perdonarla. Beatriz la miró y, por primera vez, no intentó responder. Elena entró de nuevo en el edificio. Aquella puerta cerrándose detrás de ella no fue una venganza. Fue un límite. Lucía estaba recogiendo unas carpetas cuando Elena se acercó. Carmen quiere que vayamos a Toledo el próximo domingo. Lucía levantó la vista. ¿Las dos? Sí. Dice que tiene fotografías mías que debería ver. Lucía sonrió. Me encantaría. Elena se quedó allí, sin marcharse. También he pensado en algo. Jimmy. No quiero cambiar mi apellido. Ruiz es el apellido con el que crecí. No tienes que cambiar nada, pero quiero añadir Valdés en algunos documentos personales, no por la herencia. Lucía respiró despacio. No necesitas explicármelo. Elena miró alrededor para comprobar que nadie estuviera demasiado cerca. Después sacó de su bolso la pequeña caja de madera donde Lucía había guardado durante 20 años el espacio vacío de la pulsera. Creo que deberías quedártela. Lucía negó. Estuya. La pulsera sí. La chaya no. La dejó sobre la mesa. Dentro había una fotografía nueva de ambas tomada semanas atrás en Toledo. Lucía pasó un dedo sobre la imagen. Gracias. Elena respiró hondo. Parecía nerviosa. Algo poco habitual en ella. Hay otra cosa. Lucía esperó. Elena la miró directamente. No sé si voy a poder recuperar todo lo que perdimos. No tenemos que recuperarlo todo. Entonces tendremos que construir algo diferente. Lucía asintió con los ojos húmedos. Me gustaría. Elena dio un paso hacia ella y la abrazó. Lucía tardó un segundo en comprender que aquello estaba ocurriendo. Después rodeó a Elena con los brazos sin apretarla demasiado, todavía temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. No fue el abrazo de una madre que recuperaba a la niña que había perdido. Elena ya no era aquella niña. Fue el abrazo entre dos mujeres que habían sobrevivido a la misma mentira desde lados distintos y que habían elegido conocerse
después de que la verdad llegara demasiado tarde para devolverles el pasado. Cuando se separaron, Lucía se secó rápidamente una lágrima. Elena sonrió. «No empieces a llorar porque me voy a arrepentir». Lucía soltó una risa. «Haré lo posible». Caminaron juntas hacia la salida. Carmen esperaba cerca de la puerta, y Álvaro conversaba con uno de los responsables del proyecto. Elena se detuvo antes de cruzar el vestíbulo. «Mamá». Lucía creyó haber escuchado mal. Elena señaló el bolso que había quedado sobre una silla. «¿Te has dejado eso?» Lucía no miró el bolso, solo miró a Elena. La joven tenía los ojos brillantes y una sonrisa tímida. «No voy a repetirlo para que hagas una escena». Lucía tomó el bolso con manos temblorosas. «Entonces intentaré recordarlo bien». Elena enlazó su brazo con el de ella y salieron juntas. Durante 20 años, Lucía había pensado que la mayor justicia sería recuperar lo que le habían robado. Finalmente, comprendió que algunas cosas no pueden recuperarse. Solo pueden recibir una segunda oportunidad. De esta historia queda una verdad sencilla. El amor no da derecho a controlar la vida de otra persona, y ninguna familia puede llamarse unida si necesita sacrificar la libertad de uno de sus miembros para conservar una apariencia perfecta. Beatriz creyó que proteger un apellido justificaba decidir quién merecía pertenecer a él, pero terminó perdiendo precisamente la confianza que quería preservar. Álvaro aprendió que callar ante una injusticia también tiene consecuencias, incluso cuando el silencio nace del miedo. Lucía comprendió que amar a una hija no significaba reclamar los años perdidos, sino respetar a la mujer en la que esa hija se había convertido, y Elena demostró que perdonar no significa olvidar, que poner límites no es crueldad, y que aceptar lo que nos pertenece no nos obliga a convertirnos en aquello que otros habían planeado para nosotros. La vida rara vez devuelve exactamente lo que nos quita. Hay puertas que se cierran para siempre, años que nadie puede repetir, y heridas que no desaparecen solo porque llegue una verdad. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de decidir qué hacer con lo que queda. Podemos transformar el dolor en resentimiento, o convertirlo en una forma más consciente de vivir. Podemos repetir los errores que recibimos, o detenerlos antes de entregarlos a la siguiente generación. Why? Sobre todo, podemos comprender que una verdadera herencia no se mide únicamente en propiedades, empresas o dinero. A veces la herencia más valiosa es la libertad de construir una vida diferente. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te ha emocionado, si alguna parte te hizo pensar en el valor de la familia, el perdón, los límites o las segundas oportunidades, deja tu apoyo y comparte esta historia con alguien que también disfrute de relatos llenos de emoción y giros inesperados. Síguenos para escuchar las próximas historias, porque detrás de cada familia puede esconderse un secreto, y detrás de cada secreto puede existir una verdad capaz de cambiar una vida entera.